Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en esta ocasión comenzamos a considerar este capítulo 19, el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a mirar la introducción a todo lo que implica el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, así llamado, y vamos a considerar los primeros dos versículos donde leemos: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Éfeso es una de las grandes ciudades de la antigüedad. De hecho, parece ser que es un paraíso para los arqueólogos, puesto que está muy separada de cualquier otro lugar urbano en la actualidad, y por tanto se siguen haciendo grandes excavaciones que muestran la magnificencia de aquel centro de la antigüedad. Una de las joyas de la corona, si así lo podemos decir, era ese templo dedicado a la diosa Artemisa, que aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles sabemos que se la llama Diana de los Efesios, y estaba considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Algunos dicen que era incluso el mayor templo de la antigüedad. Tenía 120 columnas de 20 metros de altura y parece que sobrevive alguna de ellas. Era un lugar, por tanto, famoso en la antigüedad por este culto a esta diosa Artemisa, y es un lugar también muy conocido precisamente porque en todo lo que significó también la expansión del Imperio Romano tuvo su importancia crucial en esos momentos. Y por tanto, cuando el libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata lo que es el ministerio del apóstol Pablo durante todo el Imperio Romano, se centra particularmente en lo que aconteció en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. De hecho, este tercer viaje misionero del apóstol Pablo, que comienza aquí, podemos decir que en la práctica realmente tiene que ver con el ministerio de Pablo en este lugar en particular, en este lugar en concreto que es la ciudad de Éfeso. Y aparentemente estuvo allí el apóstol. Sabemos esto por las cronologías de la antigüedad, que se puede medir de alguna manera por algunos de los datos exactos que nos da Lucas aquí, este gran historiador de la Iglesia cristiana antigua, desde el otoño del año 52 hasta la primavera del año 55. Por tanto, es un periodo que casi llega a ser de 3 años de intenso ministerio en esta gran ciudad de Éfeso. Y este es un lugar en el que no solamente el apóstol Pablo llevó la palabra de Dios a esos habitantes de Éfeso y en realidad a todos los alrededores de la ciudad de Éfeso, sino que también es el lugar en el que escribe las 3 primeras cartas a los Corintios. Sabemos que en el Nuevo Testamento solo tenemos 2 cartas a los Corintios, pero en realidad el apóstol Pablo escribió aparentemente 4 epístolas a los Corintios, y son 3 de esas epístolas las que se escribieron desde Éfeso, y solo se conserva la providencia de Dios por el Espíritu Santo, lo que llamamos nosotros Primera de Corintios. Y, por tanto, se está llamando nuestra atención desde el primer momento sobre ese ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Tenemos que recordar que cuando miramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, estamos ante un historiador consumado como es Lucas, y él selecciona para mostrar ese relato de lo que fue la extensión del cristianismo en el Imperio Romano, aquellos hechos que considera relevantes. Y, por tanto, lo que tenemos que hacer es intentar ver por qué, ¿no? Y hacernos esas preguntas, ¿no? De por qué menciona las cosas que menciona e incluso el orden en que las menciona, para que podamos sacar el máximo partido posible a lo que aquí se nos está diciendo. Y es que nos encontramos realmente en lo que podríamos denominar el fin del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sí, ya sé yo que este libro llega hasta el capítulo 28, Hay muchos más capítulos que considerar, pero ¿por qué se piensa muchas veces que estamos en el fin del libro de los Hechos de los Apóstoles? La razón es porque aquí vemos lo que podríamos denominar el triunfo del cristianismo sobre el paganismo.
vemos el gran ministerio del apóstol Pablo, que aunque encontró una gran oposición en Éfeso, sin embargo, puede testificar a través de Lucas de esa victoria del Evangelio sobre los poderes de las tinieblas. Estábamos leyendo ampliamente en este pasaje y miramos nuevamente los versículos 17 en adelante, cuando dice, después de lo que aconteció con estos hijos de Seba, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, era hecho grande el nombre del Señor Jesús allí en Éfeso, por lo que estuvo aconteciendo en el ministerio del apóstol. Y sigue, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Llama nuestra atención Lucas sobre el efecto de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Habla del crecimiento de esa palabra allí en Éfeso y cómo se imponía sobre cualquier otra realidad por medio de esta expresión, prevalecía poderosamente. Y por tanto, lo que un pasaje como este está anunciando es ese triunfo del Evangelio. Este triunfo del Evangelio es verdad, en medio de una extraordinaria oposición, en medio de grandes dificultades, pero un triunfo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy interesante como hay también en Primera de Corintios, ¿no? Y siempre tenemos que estar alertas, ¿no?, de lo que está escribiendo el apóstol, como decía hace un momento, mientras está allí en Éfeso. En el capítulo 16 de Primera de Corintios y en los versículos 8 y 9, mirad lo que dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Por qué, Pablo, te quedas allí? Porque dice, se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. No hay ninguna contradicción en la mente del apóstol entre el hecho de que el Evangelio prevalezca poderosamente y que existan muchos adversarios. Ambas cosas van juntas. El apóstol está diciendo, permanezco en Éfeso porque Dios me ha abierto una puerta. Dios permite que este Evangelio pueda prevalecer poderosamente. Es Dios el que abre las puertas de oportunidad y de testimonio, y es allí donde yo me sitúo. Y esto es algo que, por tanto, nos está señalando, como os decía, de alguna manera sugiriendo que estaríamos ante un primer fin de este libro de los Hechos de los Apóstoles, porque en el libro del Apocalipsis se nos habla también de ese triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre todos sus enemigos. Constantemente, cuando leemos este libro, vemos que en medio de la gran oposición que experimenta la Iglesia del Señor Jesucristo, también se habla del triunfo del testimonio de la Iglesia. Y se nos habla, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19, acerca de este caballo blanco que representa a nuestro Señor Jesucristo y que dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, lo cual es una cita del Salmo 2, un salmo que nos habla de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, donde leemos, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Estas promesas del Padre al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, en lo que llamamos el pacto de la redención. Pídeme y te daré por herencia las naciones, sobre la base de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la realidad de su resurrección y su ascensión, su sesión, el hecho de que está sentado gobernando sobre toda realidad, el hecho de que ha enviado el Espíritu Santo a la tierra. Hay una victoria del Evangelio sobre todos sus enemigos. Tenemos que vivir a la luz de estas cosas.
No tenemos que guiarnos por la vista. La Escritura nos permite ver la realidad desde otro punto de vista totalmente distinto. Y constantemente el cristiano tiene que acomodar su vida a lo que nos presenta la palabra de Dios. No andamos, dice el apóstol Pablo, por vista, sino por fe. Y nos movemos por las promesas de Dios. El futuro, como dijo uno de los grandes misioneros de la historia cristiana, es tan brillante como todas las promesas de Dios. Y por tanto, vivimos a la luz de esas grandes promesas de Dios que nos hablan de ese futuro, de ese triunfo de la Iglesia, que está aquí ejemplificado precisamente por esa realidad de lo que fue el ministerio en la ciudad de Éfeso. Y por tanto, lo primero que debemos captar es ese triunfo del que aquí se está haciendo eco el evangelista Lucas, escribiéndonos del ministerio de Pablo en Éfeso. Pero en segundo lugar, me gustaría que pudiéramos también darnos cuenta de cómo hay algo más que debemos mirar con atención en este pasaje y que tiene que ver precisamente con lo que estamos diciendo acerca de ese triunfo. ¿De quién es ese triunfo? Ese triunfo es el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se expresa ese triunfo aquí? Tenemos que darnos cuenta de que se hace de una determinada manera. Y esto es lo que yo os decía antes, que deberíamos acostumbrarnos a mirar en la Escritura, ¿no? La manera en que estas cosas se presentan. En esta lectura que hemos estado haciendo hace unos momentos de este pasaje, hemos encontrado una expresión que aparece constantemente. Dice en el versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En el versículo 13 dice el nombre del Señor Jesús. Y el versículo 17 dice, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál es el tema de este capítulo 19? Es el nombre del Señor Jesús. Lo pongo de otra manera, lo que quiere aquí Lucas que notemos es que el apóstol Pablo centró su ministerio en explicar con todo lujo de detalles lo que hay detrás del nombre de nuestro Señor Jesucristo, de que realmente ser salvo en el Señor Jesucristo significa conocer lo que es, quién es en realidad nuestro Señor Jesucristo. Y esto es también algo relevante para nosotros en nuestros días, porque nosotros también en los días en los que nos encontramos vemos que hay multitudes de personas a lo largo y a lo ancho de toda la tierra que de alguna manera se identifican con Jesús o hablan de Jesús. Y encontramos a tantos que nos dicen, sí, Jesús es un gran maestro moral. O algunos otros nos dicen, es un revolucionario. Otros nos hablan de algunas características particulares del Señor Jesucristo. Pues bien, lo que Lucas quiere aquí que nos demos cuenta es de que el Jesús en el que nosotros tenemos que creer es aquel que es explicado en toda la realidad de lo que significa en un pasaje como este y en toda la Escritura. Y esto en dos maneras muy particulares. Una de ellas con unos discípulos de Juan el Bautista, que se nos dicen que eran discípulos, curiosamente, pero que dice aquí, ni siquiera hemos oído hablar de que hay Espíritu Santo. Sí creen en Jesús, pero hay algo que ignoran acerca de Jesús. O, lo que se va a ver en la otra parte del pasaje, cuando se nos habla de estos judíos exorcistas, que se nos dice que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Y entonces lo que Lucas está construyendo aquí de una manera muy ingeniosa para nosotros es que hay maneras parciales de conocer acerca de Jesús, pero que no hacen justicia al nombre de Jesús. Hay maneras de acercarse a Jesús que son incompletas. ¿Cómo podemos corregir esas deficiencias?
es por medio de la enseñanza que en este caso está trayendo el apóstol Pablo aquí. Y nos está diciendo que no basta simplemente con decir yo creo en Jesús o yo de alguna manera tengo una relación con ese Jesús si no conocemos la profundidad de la revelación que la Biblia hace de quién es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está aquí tratando de mostrar Lucas. Y por tanto, el hecho de que el nombre del Señor Jesucristo fue magnificado en aquel lugar tiene que ver precisamente con la realidad de que fue explicado en toda la plenitud de su persona y de su obra de salvación para con nosotros los pecadores. Somos conscientes de que esa es nuestra gran necesidad también en nuestros días, de que necesitamos profundizar en la identidad de nuestro Señor Jesucristo, que no basta simplemente con un conocimiento superficial de Él, sino que tenemos que ahondar en el mismo, que tenemos que bucear en las profundidades de la palabra de Dios para encontrar lo que significa ese nombre del Señor Jesucristo y así poder disfrutar completamente de la salvación y de la seguridad de nuestra salvación en la persona del Señor Jesucristo. Muchas veces, lo pongo de otra manera, nuestros problemas tienen que ver fundamentalmente con el hecho de que no conocemos realmente quién es el Señor Jesucristo. No hemos profundizado en la realidad de lo que implica el nombre del Señor Jesucristo. Y tantas veces nuestras dificultades se disuelven cuando nos damos cuenta de la gloria de la persona del Señor Jesucristo, si vemos la suficiencia de su salvación, si vemos lo que realmente Él es y ha prometido ser siempre para con su iglesia, entonces podemos afrontar cualquier problema en nuestra vida con una actitud distinta, porque sabemos y conocemos en quién nos estamos apoyando en el nombre del Señor Jesús. Por tanto, este pasaje es relevante para nosotros desde esos dos puntos de vista. Tenemos que darnos cuenta que esta palabra de Dios, me gusta reiterar esto, no es simplemente es un documento académico, no algo que nos informa de la historia antigua, sino que tiene que ver con nuestras vidas. La palabra de Dios es relevante para tu vida y para la mía y nos está, por tanto, aportando esa realidad de que la causa de Dios es la causa que finalmente va a triunfar, como lo hizo en Éfeso, lo hará al final de los tiempos. Y al mismo tiempo nos está diciendo que nuestro consuelo en la vida y en la muerte está en la confianza, en la plenitud de la realidad de lo que hay detrás del nombre del Señor Jesucristo. Por eso dice, el que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Cuanto más conozcas de Cristo Jesús, cuanto más conozcas de quién es la persona del Señor Jesucristo, mayor será tu confianza en Él. Muchas veces, dejadme que lo ponga de otra manera, porque este es un punto muy importante, muchas veces lo ponemos al revés, ponemos el acento en la fe, hay que tener más fe, pero no, el acento en la Escritura no es en que hay que tener más fe, sino en que hay que conocer mejor al Señor Jesucristo, porque la fe, de alguna manera, surge de una manera natural cuando vemos la gloria del Señor Jesucristo. Cuando vemos quién es Él, entonces, de alguna manera, esa fe aparece en nuestro corazón, porque no podemos sino confiar en alguien como el Señor Jesucristo. ¿Acaso hay alguno mejor que Él? ¿Acaso podemos confiar en uno mejor que aquel que venció a la muerte, que murió en una cruz para el perdón de nuestros pecados, que reina sobre toda realidad? ¿Hay uno mejor que este? ¿Podrás encontrar tú un Salvador mejor que el Señor Jesucristo? Invoca el nombre del Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Por qué? Porque la salvación está en Él y solamente en Él. Esa es nuestra confianza. Habiendo visto esta introducción, ¿no?, a lo que sería el ministerio de Pablo en Éfeso, tenemos obviamente que mirar lo primero que aquí aparece y nuevamente reitero para vosotros la importancia de fijarnos en todo lo que aquí se nos está diciendo y en el orden en que aparece.
Dice el apóstol que estuvo recorriendo las regiones superiores, una expresión un poco curiosa, ¿no?, de Reina Valera. Significa que llegó a Éfeso desde el norte de la ciudad, por el norte, después de recorrer toda esa parte de Asia Menor, y desde el norte llega a Éfeso, y se nos dice, lo primero que se nos dice es muy significativo, que halló a ciertos discípulos. Discípulos, notad esa palabra, son discípulos, ¿vale? Pero es muy característico de aquí, y eso es lo que tenemos que notar, que lo pongo de esta manera. ¿Qué preguntaríamos a unos discípulos nosotros? Yo hallo unos discípulos de Cristo y ¿qué les pregunto? Y Lucas mira lo que dice. La pregunta suya fue, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Curioso, ¿verdad? Tenemos que intentar notar la Escritura, no simplemente recordar los moldes, ¿no?, de otros conocimientos que tengamos, sino tratar de ver cada pasaje con su frescura, con su atrevimiento, ¿vale? ¿Recibisteis el Espíritu Santo? ¿Qué pregunta Pablo? ¿Por qué haces esa pregunta? ¿Recibisteis el Espíritu Santo? ¿Por qué se dirigiría a discípulos con una pregunta como esa? ¿Por qué lo haría? Bueno, para poder contestarla tenemos que darnos cuenta que el apóstol Pablo, de entrada, conocía bien el lugar en el que se encontraba. En el capítulo 18 del libro de los Hechos se nos dice algo que quizás hemos olvidado. Se nos dice que el apóstol Pablo, versículo 19, llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Es decir, cuando Pablo aparece en el capítulo 19, ya ha estado antes en Éfeso, ya conoce lo que es la ciudad de Éfeso. Y en ese momento quisieron, ¿no?, aquellos que le estuvieron escuchando en la sinagoga, que se quedara con ellos, y dicen, mira, ahora no me puedo quedar, pero os prometo que volveré a Éfeso. Lo que quiero destacar es que el apóstol conocía la ciudad, conocía el ambiente. Y esto está diciendo algo muy importante a nosotros, permitirme que lo haga desde este punto de vista, que lo mire desde este punto de vista. Es necesario que conozcamos, si queremos llegar a las personas, que conozcamos bien la cultura en la que nos encontramos. Es necesario conocer la forma de pensar, la forma de actuar, qué hay detrás, qué mueve a la gente, en qué cultura nos encontramos. Porque de lo contrario no podremos ministrar la palabra de Dios de una manera efectiva. Porque es precisamente porque Pablo sabe cómo es Éfeso que comienza de esa manera, con esos discípulos. ¿Recibisteis? Y ahora estamos en eso. ¿Recibisteis el Espíritu Santo? ¿Cuándo recibisteis? ¿Por qué Espíritu Santo? ¿Por qué Espíritu Santo? Vamos a leer otra vez el versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Versículo 15, pero respondiendo el espíritu malo. Versículo 16, y el espíritu malo. Y, sobre todo, versículo 12, y los espíritus malos salían. Espíritu Santo, espíritus. ¿Cuál es la cosmovisión? ¿Qué es lo que domina la ciudad de Éfeso? Hay un interés y hay una influencia destacada de espíritus malos. Y en contraste, cristianismo siempre, como decías, toda una contracultura, en contraste con esos espíritus siniestros, Pablo destaca el Espíritu Santo. Está, como se suele decir, tocando donde más duele. Se está rascando donde pica. ¿Qué es lo que predomina en un lugar como Éfeso?
sino las tinieblas del ocultismo y el espiritismo? De esto es de lo que hay que hablar. Esto es lo que hay que tratar. Y esto es tan obvio y tan evidente que cuando escribe en esa epístola a los Efesios, no puede sino recordar el trasfondo de la ciudad, porque al final la iglesia sigue estando en ese lugar. Y es muy curioso, ¿no?, la descripción que hace de los efesios antes de su conversión y de lo que pasó con ellos. Es una descripción única la que trae en Éfeso y escribe a los efesios. Dice en el capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esto, diríamos, esto hasta aquí es lo que dicen tantos otros pasajes, ¿no? Las personas están muertas en delitos y pecados. Somos culpables delante de Dios, somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Pero Pablo no se detiene ahí, sigue y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Hay algo que Pablo destaca, y es que las personas que no creen en el Evangelio están bajo el dominio de ese espíritu que opera en los que él llama los hijos de desobediencia. Detrás de lo que captamos con nuestros sentidos hay un mundo siniestro espiritual, de enemigos de Dios y de Cristo Jesús, de su Evangelio, que en esta epístola lo comunica por medio de esa expresión el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia, pero que sabemos que tiene otras formas de referirse a ellos, como esos principados y autoridades, esos poderes y señoríos que menciona aquí constantemente en la epístola, el capítulo 1, versículo 21, capítulo 3 y el versículo 10, y quizás lo más conocido en el capítulo 6 y el versículo 12, donde dice el apóstol, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La confrontación en Éfeso es entre el Espíritu Santo y los espíritus de maldad. Esa es la realidad. Y Pablo la ha captado. Y esa es la realidad en la que él está llevando la palabra de Dios. Por eso la insistencia, recibisteis el Espíritu Santo, lo fundamental es, tenéis algo que ver con el Espíritu de Dios. Porque hay espíritus malos. Esto es lo que está trayendo. Y esto es lo que nosotros debemos ser capaces de entender para nuestro bien espiritual. Hay un conflicto espiritual. Hay una oposición del maligno que está detrás de esa falta de fe, de esa incredulidad. Hay algo más que factores humanos. En los días en los que estamos viviendo también en nuestro mundo, todo se quiere reducir a factores puramente humanos. Pero cuando vemos algunos aspectos de la maldad humana, de lo que es la historia de la humanidad, no podemos sino notar que hay algo más que maldad humana detrás de lo que está pasando. Esa dimensión espiritual siniestra de la que se hace eco la Escritura, para que alertados podamos estar preparados para afrontarla. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo tiene lugar esa realidad? Dice el texto, ¿recibisteis el Espíritu Santo al creer? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué está diciéndonos Pablo o Lucas? Está hablándole a discípulos, está diciendo, el discipulado cristiano esencialmente tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Se recibe
por la fe. Se recibe por la fe. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Cuándo creísteis? Si tenemos fe en el nombre del Señor Jesucristo, en la riqueza de la revelación que hace la Escritura de quién es el Señor Jesucristo, entonces recibimos el Espíritu Santo. Tiene que ver con la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Antes de entrar en lo que es la fe misma, ¿por qué? ¿Por qué es eso así? Tenemos que entonces entender lo que aquí se nos está transmitiendo. Lo ponemos de otra manera. Lucas simplemente está trazando algunos aspectos de lo que significa aquí, pero nos está empujando, nos está invitando a ver estas cosas a la luz de toda la Escritura. Y es muy interesante cómo aquí el apóstol dice que es por la fe que se recibe el Espíritu Santo, por creer. ¿Por qué? Porque es creer en Cristo Jesús mismo. ¿Y Cristo Jesús quién es? Cristo Jesús es el hombre del Espíritu Santo. Es aquel que llevó a cabo la salvación nuestra por medio de la virtud y el poder del Espíritu Santo. Si leéis con atención los evangelios, podréis notar cómo todos los grandes hechos por medio de los cuales somos salvos son realizados por el Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Recordaréis aquel incidente que es importante desde muchos puntos de vista, incluso desde el punto de vista de lo que significa el testimonio cristiano en nuestros días. Se menciona en Mateo capítulo 12, ¿no? Cuando realmente nuestro Señor Jesucristo está expulsando demonios, nuevamente esa dimensión de esos espíritus malignos. Y nuestro Señor Jesucristo reta a sus contemporáneos y les dice en Mateo 12, versículo 28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es el Señor Jesucristo el que por el Espíritu Santo tiene poder sobre toda realidad demoníaca siniestra. Es por la fe en el Señor Jesucristo que recibimos ese Espíritu Santo. ¿Por qué es esto así? El Señor lo pone de una manera extraordinaria por medio de una ilustración que aparece aquí justamente después de esas palabras. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Jesús está aquí ilustrando la obra que él iba a realizar por el Espíritu Santo del Señor, como la de atar a un hombre fuerte. Y una vez que lo ha atado, puede saquear su casa, ya puede apoderarse de todo lo que hay allí. Es una ilustración de la obra de Cristo Jesús, de la cruz. Fue en la cruz donde Cristo Jesús despojó a Satanás de todo su poder. Curiosamente, en esa epístola gemela, ¿no?, a la epístola a los Efesios, es curioso todas estas coincidencias, ¿no? Colosenses y en el capítulo 2, cuando se nos habla de esa obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que se nos dice allí, a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, el Señor Jesucristo despojó a Satanás, le venció allí. La cruz sella la boca del acusador de los hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo dio su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y si estamos perdonados, Satanás no puede acusarnos de nada. Es verdad, yo puedo venir delante de Dios y decir, soy pecador,
Y Satanás dice, es verdad, es pecador. Pero Jesús responde, pero yo di mi vida por él en la cruz. En esa sangre que yo di en aquella cruz se borran sus pecados. Ahí es donde está mi salvación. Y por eso Satanás queda en silencio, no puede acusarnos, porque ha sido derrotado en aquella cruz del Calvario. Ha sido silenciado para siempre. Y por tanto, cuando Satanás viene a nuestra vida y nos dice, eres un pecador y has hecho grandes cosas contra Dios, ¿cómo te va a recibir Dios? Tú le dices, es verdad, lo que dices es cierto, pero el Señor Jesucristo ha pagado por mí. El Señor Jesucristo ha borrado mis pecados por medio de su sangre en la cruz. En el nombre del Señor Jesucristo, a la luz de la realidad de esa obra del Calvario, yo sé que tengo el perdón de todos mis pecados. Por tanto, la obra de Cristo Jesús tiene, nos está diciendo este pasaje aquí, una influencia cósmica. Es decir, tiene que ver con algo que nosotros muchas veces olvidamos y que no conocemos en toda su profundidad. Tiene que ver con ese conflicto que existe con la serpiente antigua. Tiene que ver con el hecho de que nuestro Señor Jesucristo ha derrotado a ese gran enemigo para que nosotros ahora podamos ser salvos. Y es precisamente por esa realidad que nosotros somos salvos. La obra que hay detrás de lo que decimos el nombre del Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol puede ahora, a la luz del hecho de que Cristo murió en la cruz, del hecho de que Cristo resucitó de entre los muertos, del hecho de que Cristo ascendió y está sentado en las alturas y reina sobre toda realidad visible o invisible, decir, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. ¿Por qué? Porque lo primero que hace nuestro Señor Jesucristo, y esto lo ha dicho Lucas al comienzo del libro de los Hechos, ¿qué es? ¿Recordáis? Enviar el Espíritu Santo. Pentecostés. Así empezaba Hechos. Así empezaba. La realidad de la victoria sobre Satanás es que el Espíritu Santo ha venido. Que el Espíritu Santo está en medio nuestro. Que ahora por la fe en el Señor Jesucristo recibimos ese Espíritu Santo. Lo hice en aquel primer sermón de la dispensación cristiana, el apóstol Pedro, Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la evidencia del discipulado cristiano. ¿Sois discípulos? En un lugar como Éfeso, recibisteis el Espíritu Santo. ¿Has recibido el Espíritu Santo? Es por la fe en Cristo Jesús que recibimos la virtud, el poder y la eficacia del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que obra en nosotros. En primer lugar, nos dice la Escritura, nos convence de nuestro pecado, de nuestra ruina espiritual y moral delante de Dios. No podemos salvarnos por nosotros mismos. En nosotros no hay nada bueno. El Espíritu Santo es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Y una vez que estamos en esa situación calamitosa, terrible, el Espíritu Santo, ¿sabéis?, no nos abandona. Viene a nosotros y nos dice, pero he aquí el Hijo amado de Dios, que precisamente vino a salvar a pecadores como tú. Como tú. Confía en Él. Cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo es el que nos está llevando a creer en el Señor Jesucristo. Es por la fe en Cristo Jesús
que recibimos la realidad del Espíritu Santo. Y eso se nos enseña constantemente por parte de todas las Escrituras. Pablo a los Efesios, por tanto, ahora lo podemos ver desde ese punto de vista, ¿verdad? Les recuerda cómo fue que se formó la iglesia en Éfeso. En él también vosotros, capítulo 1, versículo 13, interesante verlo desde ese punto de vista, estaba allí y ahora se lo recuerda. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Notad el orden. ¿Habéis oído la palabra de verdad? La palabra de verdad es la única que puede salvarnos. ¿Dónde está esa palabra? ¿Qué es esa palabra? Es el evangelio de nuestra salvación, las buenas noticias de que solo Cristo Jesús puede salvarnos. ¿Por qué? Porque solo Cristo Jesús ha vencido a los espíritus malos. Solo Cristo Jesús ha sentado un golpe mortal a la serpiente antigua en aquella cruz. Solo Él puede salvarnos. Y ahora hemos creído en Él, en el Señor Jesucristo. Hemos ido al Señor Jesucristo tal y como somos, con toda nuestra maldad, con toda nuestra debilidad. Incluso, podemos decirlo a la luz de un pasaje como este, sintiendo la influencia del maligno y de los espíritus siniestros en nuestra vida. Hay personas así. Y decir, sin embargo, el Espíritu Santo puede más, el Espíritu de Cristo Jesús, que cualquier diablo y Satanás. Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el sello de posesión de Dios. ¿Cómo sabemos? Y ahí, ¿por qué hace esa pregunta Pablo finalmente? ¿Cómo sabemos que somos de Cristo? Por el sello de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos centra en Cristo y nos hace ver la gloria de Cristo y decimos, no hay ninguno como Él. Lo mejor que me ha pasado en mi vida es haber visto la gloria del Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Eso es lo único que me identifica. Eso es lo único que da sentido a mi existencia. Cristo, su gloria. Ese es el sello del Espíritu Santo. Porque la labor del Espíritu Santo es mostrarnos la gloria del Señor Jesús. ¿Ves tú la gloria de Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador? ¿Aspiras a conocer más de esa gloria? ¿Reconoces que conocemos tan poco de Él, pero que se nos ha prometido crecer en ese conocimiento experimental de esa gloria de Cristo Jesús? Si es así, he ahí el sello del Espíritu Santo en tu vida. Las arras, dice Pablo, recuerda a los Efesios, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Una antigua palabra, pero las arras, ¿qué son? Las arras son como un primer pago. Cuando vas a comprar alguna cosa te dicen, pero tiene que depositar un primer pago. Claro, porque te van a fabricar quizás algo, te van a hacer algún objeto y ¿cómo lo van a hacer si luego no vas a venir a por él? Entonces tienes que pagar una entrada. Dios ha puesto una entrada en tu vida, unas arras. ¿Qué es? El Espíritu Santo. Podemos atisbar la gloria venidera en nuestras vidas porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Podemos ver el resplandor de esa ciudad que viene, de ese cielo nuevo y esa tierra nueva, porque el Espíritu nos muestra la gloria del Señor Jesucristo de una manera creciente en nuestra existencia. He ahí la seguridad, he ahí la certeza, he ahí el poder de la fe cristiana. Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. He ahí que la Escritura nos llama a recibir por la fe. Se nos promete la realidad de Dios mismo, su Espíritu Santo,
hasta ese día de la redención, de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Todo es para la gloria de Dios. Dios es exaltado. Dios es exaltado en todo, porque vemos la gloria del Padre que envió al Hijo y que envían ambos al Espíritu Santo para mostrarnos la realidad de nuestra salvación. Predicar a Cristo, por tanto, es predicar que Satanás es un enemigo derrotado. Preguntar por el Espíritu Santo es afirmar la victoria de Cristo Jesús sobre toda maldad. Esa es la fe cristiana. Aquí es donde estamos. ¿Tienes tú el Espíritu Santo? Esa es la gran pregunta. ¿Has recibido el Espíritu Santo? Pon tu fe en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí estará el Espíritu Santo también. Quiera Él que todos nosotros podamos regocijarnos en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Amén.